Sitio estoico. ¿Y si mañana te dijeran que tu trabajo ya no existe? No dentro de 10 años. Mañana. Millones de personas están haciendo esa pregunta ahora mismo. Y la mayoría no duerme bien por eso. Pero hay una pregunta más incómoda todavía: ¿estás sufriendo por algo que aún no ha pasado? En este video vamos a hablar de la IA, del trabajo, del miedo al futuro. Pero desde un ángulo que probablemente nadie te ha mostrado. Vamos a ver qué le diría Séneca, uno de los pensadores más lúcidos de la historia, a alguien que hoy tiene miedo de que la IA se lleve su empleo. Y te adelanto algo: lo que diría no es lo que esperas. No te diría que te relajes. Ni que todo va a estar bien. Te haría una pregunta que te cambiaría la perspectiva para siempre. Quédate, porque la vamos a responder juntos. Primero, hablemos de lo que está pasando de verdad. No con alarmismo, sino con claridad. En los últimos 2 años, la inteligencia artificial ha entrado en sectores que nadie esperaba: diseño, escritura, contabilidad, programación, atención al cliente. No es ciencia ficción. Es lo que ya está ocurriendo en empresas reales, con personas reales que llegaron a trabajar un lunes y se enteraron que su rol había sido automatizado. Y ese miedo, ese nudo en el estómago cuando ves que ChatGPT hace en 10 segundos lo que a ti te toma 2 horas, es completamente legítimo. No eres exagerado ni negativo. Estás reaccionando ante algo que es real. Pero hay una diferencia enorme entre sentir ese miedo y ser gobernado por él. Y aquí es donde Séneca entra en escena. Vivió hace casi 2000 años, pero describió este tipo de angustia con una precisión que asusta. Séneca escribió algo que deberías leer hoy mismo: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en eso un segundo. ¿Cuántas horas has perdido preocupándote por un despido que todavía no ha ocurrido? ¿Cuántas noches has ensayado en tu cabeza conversaciones que quizás nunca van a pasar? Los estoicos tenían un nombre para esto. Lo llamaban la anticipación del mal. Y decían que era una forma de sufrimiento voluntario. Voluntario porque tú lo eliges. Nadie te está torturando. Tu propia mente está fabricando el dolor antes de que llegue. Ahora bien, esto no significa ignorar el problema. Los estoicos no eran ingenuos. Séneca era asesor del emperador Nerón. Sabía perfectamente que el peligro real existe. Pero había una distinción fundamental en su filosofía que lo cambia todo. Una distinción que hoy la mayoría de nosotros ignoramos completamente. La distinción entre lo que está en tu control y lo que no lo está. Suena simple. Pero aplicarla de verdad es una de las cosas más difíciles que puedes hacer. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control. Y era el núcleo de toda su práctica. No una idea bonita, una herramienta diaria. Apliquémosla directamente a la IA. ¿Qué no está en tu control? Que la tecnología avance. Que las empresas la adopten. Que ciertos roles cambien o desaparezcan. Eso no lo puedes controlar. Y pretender que sí puedes es una receta garantizada para el agotamiento y la frustración. ¿Y qué sí está en tu control? Tu respuesta. ¿Cómo te preparas? ¿Qué decides aprender? ¿Cómo te relacionas con tu trabajo? ¿Qué tipo de valor ofreces? Epicteto, otro estoico que fue esclavo antes de ser filósofo, lo resumió así: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. No es la IA la que te genera ansiedad. Es la historia que te cuenta sobre la IA. Y esa historia sí puedes cambiarla. Antes de seguir, quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuál es exactamente tu miedo? No el genérico. El tuyo. ¿Que te despidan? ¿Que no puedas pagar tus facturas? ¿Que pierdas tu identidad profesional? ¿Que te quedes obsoleto? Cada uno de esos miedos es diferente y requiere una respuesta diferente. Los estoicos siempre empezaban por nombrar el mal con precisión antes de combatirlo.
Séneca tenía una práctica para esto. La llamaba premeditatio malorum, la premeditación del mal. Y era mucho más poderosa de lo que suena. La idea era esta: en lugar de evitar el pensamiento del peor escenario, te sentabas y lo imaginabas con todo detalle. Con frialdad. Con honestidad. Imagina de verdad, te quedas sin trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el día siguiente? ¿Y el siguiente? ¿Qué opciones tienes realmente? Cuando haces ese ejercicio honestamente, algo curioso ocurre: el miedo se encoge. Porque la mayoría de las veces el escenario real no es tan catastrófico como la versión que tu cabeza fabricó. Séneca lo sabía. El miedo vive en la niebla. En lo indefinido. Cuando le pones nombre y forma, pierde gran parte de su poder sobre ti. Pero hay algo más que quiero contarte. Algo que Séneca escribió en una de sus cartas a Lucilio y que me parece el consejo más revolucionario para este momento histórico. Séneca le dijo a su amigo: retírate en ti mismo tanto como puedas. No como evasión. Como estrategia. ¿Qué significa eso hoy? Significa que en un mundo donde la IA puede hacer millones de cosas, tu ventaja no está en hacer más cosas. Está en ser más tú. La IA puede escribir 1000 artículos. Pero no puede tener tu historia. No puede tener tu perspectiva. No puede sentir lo que tú has sentido. Y hay algo que la IA nunca podrá automatizar: la confianza humana. La relación auténtica. La empatía real en el momento exacto. Aquí llegamos a algo que mucha gente confunde. El problema no es la IA. El problema es haber construido tu valor únicamente en tareas repetitivas. Si tu trabajo consiste en hacer siempre lo mismo, de la misma manera, sin aportar criterio ni juicio humano, entonces la amenaza es real. Y tienes que saberlo. Pero si tu trabajo implica tomar decisiones complejas, manejar relaciones, crear conexiones, entender contextos humanos, esa parte es mucho más difícil de automatizar. Marco Aurelio, emperador de Roma y estoico practicante, tenía una forma de evaluar su propio valor que me parece muy útil hoy. Cada mañana se preguntaba: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la función que solo yo puedo cumplir en este momento? No es una pregunta grandiosa. Es una pregunta práctica. ¿Cuál es tu contribución específica, la que no puede reemplazarse fácilmente? Esto me lleva a hablar de algo que los estoicos llamaban el hegemonikon, el centro rector, la razón directriz. Lo que hace que seas tú y no cualquier otro. Para un estoico, tu mayor activo no es tu título, ni tu empresa, ni tu habilidad técnica. Es tu capacidad de pensar con claridad bajo presión. Es tu juicio. Tu criterio. Tu capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. ¿Y sabes qué? La IA no tiene juicio. Tiene patrones. Tiene probabilidades. Tiene promedios. Pero no tiene sabiduría. La sabiduría es saber cuando las reglas no aplican. Cuando el promedio está equivocado. Cuando hay que hacer lo que nadie ha hecho antes. Y esa sabiduría se cultiva. No se descarga. No se instala. No se aprende en un curso de 3 horas. Ahora bien, quiero hacer una pausa honesta. Porque hay algo que los gurús de la motivación no te dicen y que Séneca sí diría. Algunos trabajos sí van a desaparecer. No todos, pero algunos. Y eso es una pérdida real que merece ser nombrada como tal. Séneca no era un positivo tóxico que te diría: todo pasa por algo. Era un hombre que había perdido su fortuna, su exilio, y casi su vida. Y aún así encontró cómo seguir. Su mensaje no era: ignora el dolor. Era: no te definas por el dolor. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Si pierdes tu trabajo, eso duele. Es válido. Pero tú no eres tu trabajo. Nunca lo fuiste. Y confundir las dos cosas es la trampa más común de nuestra época.
Hoy vivimos en una cultura que te define por lo que produces. Por tu título. Por tu empresa. Por tu salario. Y eso es exactamente lo que los estoicos llamaban un bien externo. Un bien externo es algo que tienes pero que no eres. Que puedes perder porque no depende completamente de ti. Los estoicos decían que los únicos bienes verdaderos son los internos, la virtud, el criterio, la integridad, la capacidad de adaptarse. Eso nadie te lo puede quitar. Y aquí llegamos al insight más profundo del video. El que quiero que recuerdes cuando cierres esta pantalla. Séneca escribió en sus Cartas a Lucilio, ocupa tu mente con pensamientos buenos, o la ocuparán los malos. No era metáfora. Era una instrucción práctica. En la economía de la atención, donde el algoritmo te bombardea con noticias de automatización, despidos masivos y apocalipsis laboral, tu mente está siendo ocupada por miedos que no sirven. Y un miedo que no sirve no te protege. Solo te paraliza. Solo te quita energía que podrías usar en hacer algo concreto. La diferencia entre preocupación y preparación es esta: la preocupación consume energía sin producir nada. La preparación convierte la energía en acción. Un estoico no ignora la amenaza. La estudia. La entiende. Y entonces actúa en lo que puede actuar. Punto. ¿Quieres saber cómo haría Séneca su lista de tareas si viviera hoy y su trabajo estuviera amenazado por la IA? Te la cuento. Primero, clarificar qué parte de mi trabajo puede hacer una IA y qué parte no. Sin autoengaño. Con honestidad radical. Segundo, fortalecer lo que la IA no puede hacer. Las habilidades humanas, liderazgo, empatía, negociación, visión estratégica, creatividad contextual. Tercero, aprender a usar la IA como herramienta, no temerla como amenaza. Un martillo no reemplazó al carpintero. Lo hizo más poderoso. Cuarto, invertir en tu red humana. En las relaciones de confianza. Porque en tiempos de incertidumbre, las oportunidades llegan a través de personas, no de algoritmos. Y quinto, este es el más importante y el que menos gente hace: cuestionarte qué quieres realmente. No qué espera el mercado de ti. ¿Qué quieres tú? Porque a veces el miedo a perder el trabajo es en realidad el miedo a descubrir que ese trabajo nunca fue lo que querías. Y eso es una conversación diferente. Séneca dejó algo muy concreto para este momento. Hablando de quienes temían el futuro, escribió: el que teme lo que no puede evitar, vive en perpetua miseria. Perpetua miseria. Fíjate en esas palabras. No dijo incomodidad. No dijo preocupación. Dijo miseria. Y la eligió él mismo. Porque cuando pasas años preocupándote por algo que no puedes controlar, no estás siendo prudente. Estás eligiendo vivir mal. Y Séneca era muy directo con esto: el tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Cada hora de angustia innecesaria es una hora de vida perdida. Esto no significa ser indiferente. Significa ser eficiente con tu energía emocional. Gastarla donde rinde. No donde la desperdicia. Quiero contarte la historia de algo que le pasó al propio Séneca. Porque es el mejor ejemplo de esto que puedo darte. Séneca era el hombre más poderoso del mundo romano. Asesor personal del emperador. Uno de los hombres más ricos de su época. Y de repente, en un día, Nerón lo mandó al exilio. Lo perdió todo. La riqueza, el poder, el estatus, el trabajo. ¿Y qué hizo Séneca en el exilio? Escribió. Pensó. Profundizó en su filosofía. Desarrolló ideas que 2000 años después siguen transformando vidas. Porque entendía algo que muy pocos entienden: lo que te pasa no define lo que eres. Lo que decides hacer con lo que te pasa, sí. Y eso aplica hoy. Si la IA reemplaza tu rol, eso es lo que te pasó. Pero lo que decides hacer con eso es completamente tuyo.
Ahora quiero hablarte de algo más profundo. Da un miedo que está debajo del miedo al trabajo. El miedo real que pocos se atreven a nombrar. El miedo a no ser suficiente. A que si no tienes ese trabajo, ese título, ese sueldo, no eres nadie. Y eso es el miedo más antiguo del mundo. No tiene que ver con la IA. Tiene que ver con cómo nos enseñaron a medir nuestro valor. Desde pequeños nos enseñaron que valemos por lo que producimos. La calificación. El rendimiento. La utilidad. Y la IA amenaza esa ecuación. Los estoicos habrían dicho, esa ecuación siempre estuvo rota. Nunca fuiste tu productividad. Fuiste siempre mucho más que eso. Marco Aurelio, con todo el poder del mundo en sus manos, escribía cada noche en su diario, ¿he sido una buena persona hoy? No, ¿he sido productivo? ¿Has sido honesto? ¿Has tratado bien a las personas? ¿Has actuado con valentía? Eso era lo que medía su éxito. Y si eso te parece demasiado idealista, considera esto, las empresas más exitosas del mundo en los próximos 20 años serán las que sepan gestionar personas, no las que tengan mejor IA. Porque la IA ya está disponible para todos. La ventaja competitiva real va a ser la cultura, el liderazgo, la capacidad de inspirar personas. Lo más humano. Aquí quiero hacer una cosa que hacía Séneca al escribir sus cartas, darte algo concreto para hoy. No para dentro de un año. Hoy. Esta noche, antes de dormir, hazte 3 preguntas. La primera, ¿qué parte de mi trabajo depende de mi criterio y juicio humano? Escríbelo. La segunda pregunta, ¿qué habilidad, si la desarrollara este año, haría que mi valor como profesional fuera casi imposible de reemplazar? Y la tercera, ¿cuánto tiempo llevo preocupándome por la IA versus cuánto tiempo he dedicado a prepararme activamente para los cambios? Esas 3 preguntas valen más que 100 videos de motivación. Porque son honestas. Y la honestidad es el primer paso de cualquier cambio real. Séneca tenía una frase sobre la honestidad que me parece perfecta para esto: haz todo como si Epicuro te estuviera mirando. Sustituye a Epicuro por tu versión más sabia. ¿Qué haría tu versión más calmada, más sabia, más estoica ante este miedo? Probablemente actuaría. No se quejaría en redes sociales. No vería más videos de apocalipsis laboral. Actuaría. Aprendería. Se prepararía. Y luego soltaría lo que no puede controlar. Quiero hablarte ahora del concepto más poderoso del estoicismo para este momento. El que Séneca usó en sus últimos años y que Marco Aurelio practicó cada día de su reinado. Lo llamaban amor fati. Amor al destino. No resignación. No pasividad. Amor activo a lo que es. Significa esto: acepta la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Porque pelear con la realidad siempre te deja perdiendo. La IA está aquí. Va a avanzar. Va a cambiar el mercado laboral de maneras que ni siquiera podemos predecir completamente. Esa es la realidad. Resistirla mentalmente no la detiene. Solo te hace más miserable mientras ocurre. Pero aceptarla no significa rendirse. Significa liberarte para actuar. Un estoico diría, perfecto. La IA llegó. Ahora tengo más claridad que nunca sobre qué parte de mi trabajo es verdaderamente valiosa. Ese es el regalo dentro del desafío. Porque cuando la automatización elimina las tareas mecánicas, lo que queda es esencialmente humano. Y eso, si lo sabes ver, es una oportunidad enorme. Piénsalo así: durante décadas, los profesionales más brillantes pasaban el 70% de su tiempo en tareas administrativas, reportes, datos. Trabajo que una IA puede hacer en segundos. Si la IA se lleva ese 70%, ¿qué queda? El 30% más valioso. El pensamiento estratégico, la creatividad, la relación humana, el liderazgo. ¿No es eso lo que siempre quisiste?
¿No te quejabas de perder el tiempo en tareas que no aportaban nada? Ahora tienes la excusa perfecta para soltarlas. Los estoicos decían que el obstáculo es el camino. No metafóricamente. Literalmente. El problema que tienes delante te está diciendo dónde crecer. Ahora, ya casi en el cierre, quiero dejarte algo que Séneca escribió en su carta 1 y que es probablemente el mejor consejo laboral de la historia. Recógete en ti mismo. Trata de estar con aquellos que te van a hacer mejor. Esto lo dijo sobre cómo usar el tiempo. Pero aplica perfectamente al trabajo. ¿Estás usando tu tiempo laboral en cosas que te hacen mejor? ¿O solo en cosas que te mantienen ocupado? ¿Las personas con quienes trabajas te elevan, te inspiran, te retan? ¿O solo te drenan? Un estoico construiría su carrera respondiendo esas preguntas primero. Y luego usaría la IA como una herramienta más en ese proyecto. Quiero que recuerdes algo antes de que este video termine. El miedo al futuro no te prepara para el futuro. Solo te roba el presente. Y el presente es el único lugar donde puedes actuar. Es el único lugar donde existe la preparación, el aprendizaje, la decisión. Séneca lo decía con brutal claridad, pone in tua parte vitam. Pon la vida de tu parte. No la dejes pasar mientras te preocupas. Hagamos un resumen de lo que hemos visto. Primero, el sufrimiento por la IA es real pero en gran parte voluntario. Puedes reducirlo. Segundo, separa lo que puedes controlar de lo que no y vuelca toda tu energía en lo primero. Sin culpa por lo segundo. Tercero, practica la premeditación del mal. Imagina el peor escenario con honestidad. Cuando lo haces, generalmente descubres que puedes manejarlo. Cuarto, tu valor no está en tus tareas. Está en tu criterio, tu juicio, tu empatía, tu historia. Cultiva eso con urgencia. Quinto, acepta el cambio como parte de la realidad. No pelea con él. Úsalo como información sobre dónde crecer. Y sexto, el más importante, hazte las 3 preguntas de esta noche antes de dormir. Sin posponerlo. Esta noche. Quiero ser honesto contigo sobre algo final. No sé exactamente qué va a pasar con el mercado laboral en los próximos 10 años. Nadie lo sabe. Los expertos más brillantes del mundo dan predicciones contradictorias. Eso solo significa una cosa, nadie tiene el control del futuro. Pero Séneca tampoco sabía que Nerón lo mandaría al exilio. Y lo manejó con una dignidad extraordinaria. Porque se había preparado para la incertidumbre, no para escenarios específicos. Eso es lo que deberías buscar. No predecir el futuro. Prepararte para la incertidumbre. Son cosas completamente diferentes. Una mente estoica no necesita saber exactamente qué va a pasar. Solo necesita saber quién es y qué valores la guían. El resto, lo maneja. Y eso es exactamente lo que puedes construir hoy. No certeza sobre el futuro. Confianza en tu propio criterio. Eso no te lo quita ninguna IA. Antes de terminar, quiero dejarte con la imagen de Séneca en sus últimas horas. Nerón lo condenó a muerte. Y Séneca, rodeado de sus amigos, siguió conversando con calma. Les dijo, les dejo el único bien que les puedo dar, pero también el más valioso, el ejemplo de mi vida. No les dejó dinero ni títulos. Les dejó una forma de estar en el mundo. Una forma de enfrentar lo incontrolable con dignidad. Eso es lo que el estoicismo te ofrece frente a la IA. No una garantía de empleo. Una forma de estar en el mundo que ninguna tecnología puede automatizar. Una forma que te hace más valioso, más resiliente, más adaptable, más humano. Precisamente lo que el mundo más necesita ahora. Así que antes de cerrar este video, te dejo con una sola pregunta. No es para que me respondas a mí. Es para que te respondas a ti mismo. Si Séneca tuviera tu trabajo hoy, con tus habilidades y tu historia,
¿Qué haría esta semana que tú no estás haciendo? Escríbelo en los comentarios. No porque yo quiera interacción. Porque escribirlo te obliga a pensarlo de verdad. Y eso ya es estoicismo en acción. Si este video te aportó algo, compártelo con alguien que conozcas que esté pasando por esta angustia. Esa es la mejor forma de honrar la idea. Y si quieres seguir explorando el estoicismo aplicado a problemas reales de hoy, hay más videos en este canal esperándote. Recuerda, no controlas el futuro. Pero sí controlas quién elige ser mientras llega. Y eso, como diría Séneca, lo es todo.